Seguimos en Infobet TV, último tramo. Estamos con Fernanda Reyes, es diputada del ARI y UNEN, que por un momento casi dio Unión Cívica Radical, pero estamos acá, estamos bien. ¿Cómo está, Fernanda? Bien, muy bien. No la quería presentar incorrectamente. No, está muy bien, está muy bien. ¿Está muy bien usted? Sí, sí, perfecto. ¿Me ayuda a entender qué está pasando con este presunto manejo poco transparente de los fondos que dan las provincias para hacer viviendas? Mira, nosotros hace ya 10 años que venimos siguiendo el Plan Federal de Viviendas. Sí. Que lo iniciamos con Elsa Carrió en el 2005 aproximadamente el informe. ¿Qué vimos en estos 10 años? Que la plata que estaba destinada a las viviendas se iba subejecutando año a año, mes a mes. De hecho, ellos habían prometido que iban a construir 420.000 viviendas y a la fecha, 10 años después, solamente se construyó el 45%. O sea, que no se gastaba todo lo que había destinado para hacer eso. ¿Qué pasaba? No, en realidad, ¿sabes lo peor que eso? Se gastaban recursos, pero no se terminaba de construir las viviendas. ¿Por qué? Porque si se hubiesen gastado los recursos en el 2005 como corresponden, Sí, se hubiesen construido, ponele 120.000 viviendas. Ahora, en el 2009, como los costos suben, con eso puedes construir solamente el 50%. Entonces, este retraso de su ejecución año a año hace que vos puedas construir menos cantidad. Por eso nos llevan que hoy tenemos nada más que el 45% ejecutado. Ahora, cuando empezábamos a mirar un poquito más, nos encontrábamos que la distribución que daban las diferentes provincias iba variando con el tiempo. Este informe que hicimos con Carrió y con Rocío Sánchez Andía, que es la que organiza también el equipo, coordina uno de los equipos de vivienda, lo que notábamos era que en estos 10 años pudimos ver cómo fue el proceso también político de esos recursos. ¿Y qué nos encontramos? Casos muy claros. Mira, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, Sí. en el 2000, traje acá la guía... ¿No? Digamos, oposición al gobierno. Oposición al gobierno, pero fíjate, en el 2006 estaba Obeid, que era Sí. kirchnerista. Había recibido para ese año solamente cerca de 220 millones de pesos. Por año. Ese año, en el 2006, podía construir en ese momento 3.300 viviendas. Cuando asume el FAP, el gobierno del Partido Socialista, Wiener, a partir del 2008 en adelante, lograron recibir 181 millones de pesos. Por año, estamos hablando de 480 millones. ¿Sabes cuánto podían construir cada uno de esos años? Nada más que 480 viviendas pudieron construir por año, mientras que en el gobierno de Obeid podían construir 3.300. O sea, acá hubo una clara caída de la cantidad de recursos que podían ir a la provincia. Cuando empezamos a ver estas cosas, que dijimos, bueno, vamos a compararlo con algún parámetro. Debiera existir algo que defina, claro. Bueno, ¿por qué le doy a determinada provincia sí y a determinada provincia no? ¿Con qué lógica, digamos? ¿Con qué lógica? ¿Con qué criterio? Y nos encontramos que no había ningún criterio. De hecho, mira, nosotros hicimos una comparación con la participación en el déficit habitacional. ¿Qué significa eso? Para que tengas una idea, el 38% de la población que tiene déficit habitacional en la Argentina está concentrada en la provincia de Buenos Aires. Entonces, O sea, dijimos, 4 de cada 10 personas que no tienen casa o que tienen problema de casa están en la provincia están de en la Buenos provincia de Aires. Buenos Aires. Entonces empezamos a ver qué pasaba con el resto de las provincias y si tenía algo que ver la plata que les mandaba. Nos encontramos que no había relación. Es más, tenemos el caso de la provincia de Buenos Aires que justamente en el 2012 empieza a recibir muchísima menos cantidad de recursos, casi un 50% más, justo en el momento que el sciolinismo empieza a separarse del kirchnerismo. O sea, cuando el gobierno detecta que Scioli puede ser un contrincante que le robe el futuro, empiezan a dar menos plata. Mientras que los años anteriores se mantuvo en el mismo nivel. Y eso seguimos avanzando y dijimos, bueno, entonces vamos a ver el FONAVI. ¿Qué es el FONAVI? El FONAVI es el Fondo Nacional de Vivienda que tiene una forma de distribución de recursos también por ley. Que hace edificios un poco más complejos, no más que nada edificios, sino tanta casa de índole social. Sí, depende mucho también qué es lo que hagan las provincias, Sí. pero eso está estipulado por ley y la plata tiene que llegar sí o sí, no hay ningún tipo de manejo discrecional. ¿Qué observamos? Que tampoco respondía al FONAVI. Entonces seguimos observando el resto de las provincias y nos encontramos con otros ejemplos que son muy característicos. Otro de las casos es el caso Corrientes. En el caso Corrientes, vos fíjate que Arturo Colombi, dentro de la concertación o convergencia que había en un momento con los radicales K, respondía al gobierno, sobre todo en la época del 2007, que había logrado encontrar, le dieron recursos casi por 1.200 viviendas. En el 2008, ¿te acuerdas del conflicto del campo? Sí, claro. Bueno, Que el gobierno casi se va. que el gobierno, que fue bastante fuerte, y eso también llevó a que muchos gobernadores tuvieran que tomar posición. Sí. Bueno, entre ellos fue Colombi, Claro. Arturo Colombi, que dijo, no, yo con respecto al conflicto del campo no me alineo al gobierno. Bueno, entonces no vas a recibir tantos fondos. Y de hecho en el 2008 no reciben tantos recursos como el año anterior. Pero seguimos. ¿Sabes quién asume en el 2009?
después nueva elección, asume Ricardo Colombi. A partir de ese momento, radical, sin ningún tipo de línea con el gobierno, a partir de ese momento, cuando antes recibían cerca de 88 millones de pesos, cuando estaba alineado con el gobierno, pasó a recibir la provincia 7 millones nada más. O sea que antes podía construir... 10%, menos del 10%. El 10%. Y antes podía construir 1.200 viviendas y ahora puede construir nada más 56 viviendas. Toda la gestión de Colombi viene en ese nivel. Entonces, cuando uno observa estas cosas, dice, bueno, acá hay algo que se repite sistemáticamente. Lo vemos también en el caso de la provincia de Catamarca, pasó lo mismo. Cuando estaba el gobierno, también un gobierno que había sido de alguna forma radical acá, pero que después también toma una posición distinta en la época del conflicto del campo, caen sustancialmente los recursos y vuelven a aparecer mucha plata cuando aparece, por ejemplo, la gobernadora Corpacci y empieza a recibir fondos nuevamente. ¿En la provincia cómo va? ¿Le están dando plata? ¿En la provincia de dónde? De Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires ahora mejoró, un poco. pero igualmente, ¿qué pasa? Esto que yo te estoy diciendo lo pudimos sacar del Consejo de la Vivienda que va publicando año tras año. Yo pude seguir la publicación a través del MECON, del Ministerio de Economía, creo que hasta el 2008, 2009. Pues no hay información. A partir de ese momento no hay información y de hecho a mí me pasó algo que es bastante gracioso y muy triste también. Cada vez que sacábamos un nuevo informe, la información de donde sacábamos el informe empezaba a desaparecer. Entonces cuando decíamos que había subejecución de viviendas, nos achicaban la información y no podíamos seguir a ver si seguía la subejecución. Cuando decíamos esta cuestión de la distribución, nos sacaban esa información y ahora se nos hace muy difícil. ¿Qué va? Es más, a la fecha 2014 no podemos saber exactamente cómo están distribuyendo los fondos. Ahora es una locura pensar que el gobierno domestica a los gobernadores dándole fondos para que hagan casas, ¿no? Es una locura que Porque sea así. Una cosa es no ayudarlos financieramente con algún problema o no darles plata para que hagan una determinada obra, pero jugar con la casa de la gente ya es un golpe muy bajo, me parece. Mira, en realidad las personas terminan siendo rehenes de la acumulación del poder del gobierno. O sea, rehenes en el sentido de que dependen mucho de si el gobernador está o no alineado con el gobierno nacional. Y esta es una barbaridad porque estamos hablando de una necesidad básica, que es la vivienda. Nosotros estuvimos viendo el censo y cómo se dio la distribución durante estos años, y la verdad que ha empeorado el déficit habitacional argentino, casi en un 11%. O sea, tenés casi 2,7 millones de familias que no tienen acceso a un hogar, o que el hogar no está en condiciones. Y eso debería haber sido una política dentro de la década acá, ¿no? En esta década ganada, estuvimos viendo algunos datos que casi el 46% no tiene acceso al gas. Estábamos hablando que era aumento del gas, etcétera. No tiene acceso al gas. Y en esos hogares, la mitad de esos hogares son con chicos. Entonces, cuando uno dice, si vos me decís, ¿qué sería una década ganada? Y donde vos podrías haber resuelto las cuestiones básicas que necesita un país, como el acceso al agua potable, el acceso al gas, el acceso a la vivienda digna. Y la verdad que lo que hemos visto que con el Plan Federal de Viviendas, que tiene que ver también con esto, porque cuando vos construís las viviendas necesitas hacer la conexión a las redes. Sí, claro, das trabajo. Das trabajo, pero aparte generás la conexión a las redes de gas, de electricidad, de agua. Bueno, todo eso lamentablemente no lo resolvió el gobierno en estos años y termina siendo esta cuestión, ¿no? de la acumulación del poder con la necesidad de la gente. Ahora, yo voy a pensar algo. Yo al principio contaba más o menos cómo se va dividiendo la pieza electoral en 2015, ¿no? Y hay un espacio muy importante que es UNEN, que yo tenía encuestas que publicamos ayer en Perfil, donde Wiener y Cobos están muy bien, o están compitiendo cabeza a cabeza dentro del espacio UNEN, y Carrió está muy abajo. ¿Cómo piensas que se va a dirimir esa interna? Más allá de que va a haber unas PASO y que van a elegir. ¿Hay una posible alianza con Macri? Yo digo, si tuviera que encolumnar ideológicamente a Carrió, a Wiener y a Bonfatti, suponete, y a Macri, están totalmente en otro lado. Sí, nosotros lo que planteamos es que obviamente vamos a ir a las PASO, funcionaron muy bien las PASO en la ciudad de Buenos Aires, fue una gran oportunidad para que el electorado pudiera elegir quién era su mejor candidato, sí. y así resultó. Y por eso también se logró que en la ciudad de Buenos Aires hoy también tengamos la posibilidad de elegir jefe de gobierno por las PASO. Claro. Entonces, ya eso genera un cambio muy fuerte en términos electorales. Y la verdad que en el 2015 nosotros estamos planteando la posibilidad de que UNEN vaya de nuevo a las primarias, donde se presenten obviamente Carrió, Pino, Wiener, Cobos, todos los candidatos, y que nuevamente la sociedad elija quién es el mejor candidato. Nosotros obviamente que tenemos diferencias muy grandes con Macri. ¿Por ejemplo en qué? No, bueno, en términos de educación. Vos fíjate lo que ha pasado con la educación pública en la ciudad, el problema que hemos tenido con las vacantes. ¿Pero ahí no transparentaron algo que ya venía existiendo de antes? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué de tantas cosas? No, como la falta de vacantes, ¿no? A ver,
hay una falta de vacantes. Tampoco tengo por qué defender al PRO, pero me parece que es un problema que ya venía de antes. La verdad que lo transparentaron, porque... ¿Sabes lo que pasa? Que mira, el año pasado se gastó el 50% de los recursos que estaban destinados a infraestructura para la educación. Sí. El 50%. O sea que había plata y en vez de empezar a construir más viviendas, para construir más escuelas, a poder generar y mejorar las escuelas existentes, esto no existió. Mira, mi hijo va a la escuela pública y todo el tiempo uno padece cómo está la escuela pública hoy en la ciudad de Buenos Aires. Ahora empezó las clases. Ahora empezó las clases, sí. Y la verdad que muchas veces termina quedando la voluntad y la vocación de los docentes, que hacen un gran esfuerzo para poder dar clase cuando no tienen la infraestructura adecuada, los libros llegan a mitad de año, digamos, tienen toda una lógica el gobierno macrista que más que nada yo creo que el año pasado empezaron a darle prioridad o importancia a la educación pública en términos discursivos, cosa que hasta ahora no lo habían hecho. Pero en la práctica eso no ocurre. Fíjate que en publicidad oficial gastan casi el doble que lo que han gastado en infraestructura. Sí, entonces ahí te das cuenta dónde están las prioridades. Yo creo que a ellos les explotó sus propias palabras. ¿En qué sentido? La inscripción, obviamente, online generó, y aparte la inflación genera que mucha gente que estaba por ahí, muchas personas que estaban en la educación privada pasaran a la educación pública por falta de recursos para poder sostenerse la educación privada. Y eso también les llevó a que hoy tuviesen una explosión más grande de falta de vacantes, sobre todo en el nivel inicial, como bien decías, y en el secundario. Pero acá hay una falta enorme de visión de cómo vos mejorás la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, me parece que a nosotros no nos puede seguir pasando. Yo cuando era chica, mis papás no dudaban de mandarme a la escuela pública. O sea, porque ahí nos encontrábamos con todos, con el hijo del portero, con el hijo del almacenero de la esquina, nos encontrábamos con el hijo del abogado. Sí, aparte porque sentía que era plena la educación que te daban. ¿Por qué era plena? Y porque, a ver, hoy a mí me parece que la educación es muy buena, te vuelvo a repetir, por la vocación que tienen los docentes. Pero que si hubiese una política de Estado, sería mucho mejor y mucho más fácil para que los chicos pudieran tener una mejor educación pública. Entonces, me parece que lo que le falta al gobierno es eso. El gobierno macrista es realmente tener su visión de cómo mejora y perfecciona la educación pública de la ciudad, que no lo ha hecho hasta ahora. El 2015 se ganan muchas cosas, entre otras que Daniel Scioli no puede, si no gana la presidencia, se tiene que ir a la casa. Macri no tiene reelección en la ciudad. No. Tiene que haber un nuevo jefe de gobierno, que puede ser macrista o otro espacio. Sí. No tiene grandes candidatos fuertes Macri. Tiene Larreta, que no es un, digamos, no es un Titanic en las encuestas, Michetti, que no se sabe si va a querer ser candidata porque es senadora, y después viene Unen. ¿Qué va a ser el candidato de Unen en la ciudad? Y vamos a ir a las PASO. ¿Van a ir a las PASO? Sí, vamos a ir a las PASO. A la misma manera que se da a nivel nacional. Igual. Pero por ejemplo Lustó, que se habla de Lustó, ¿vos lo ves un buen candidato? Mira, Lustó, no sé si lo ha dicho públicamente, pero aparte es un no sabés candidato. Hablar mal o bien porque vas a querer competir, pero tenés que defender porque es parte del espacio. No, pero mira, creo que después de lo que pasó el año pasado, que también fue un aprendizaje para nosotros tener un debate hacia internamente. Que es una experiencia democrática muy buena, hay que decirlo, lo de excelente. UNEN funcionaron perfecto las PASO. Lo de UNEN fue excelente y fue un aprendizaje también para nosotros de se cómo... Se mataron antes de tiempo, pero... No, pero de cómo competir abiertamente de cara a la gente. Y así uno sé, sí, está Alfonso Pratgay, está Lustó, también está la posibilidad de Roy Cortinas, y vamos a estar todos los que podamos trabajar, Fernando Sánchez creo que también, y nosotros también vamos a intentar dar batalla a la ciudad y que salga el mejor candidato como fue el año pasado. O sea que no me gusta de Lustó, a ver, yo creo que es un gran economista, que sabe mucho, fue ministro de Economía, que se haya hecho famoso en muchos ámbitos por lo de Juanita Viale. Bueno. Porque, a ver, no lo digo como algo banal. Vos le preguntás, cuando levantás en las encuestas, digo, tiene alto nivel de conocimiento Lustó. Por ejemplo, contra Terraño, que compitieron. Sí. Y los chicos lo reconocen por lo de Juanita. Y eso es lo triste de la política. Claro. Digo, él seguramente está súper capacitado para ser jefe de gobierno, hace una gran gestión, pero que la gente lo conozca por algo tan banal, a mí me parece un poco triste de la política. Mira, pasa que en realidad uno se termina volviendo popular por cuestiones que no tienen nada que ver con la política. O sea, y esto es lo triste. Sí, digamos. Es triste, la verdad que es triste. Eso es lo triste. Y ojalá todos podamos... yo más que popular, yo creo que la ciudadanía sepa y vea quiénes estamos trabajando, quiénes hacemos las cosas, quiénes estamos con lo que nos corresponde y la responsabilidad que tenemos y seamos conocidos por eso. ¿Querés que te inventemos acá de nosotros? No está mirando nadie. ¿Querés que te inventemos algún escándalo o algo? No, encima estoy casado, hijos. Muy aburrida es mi vida, ¿entendés? Con algún chico tipo 19 años. No, eso se hace un escándalo casi terrible. No, inventamos un escándalo y después ya ahí el nivel de conocimiento sube. No, yo prefiero ir caminando a poquito y trabajando, que es lo que corresponde. Es que lo que hay que valorar son las ideas, en verdad. Y para eso, o sea, para eso nos preparamos durante tanto tiempo. Uno no es que llega a la política de un día para el otro. Yo milito desde los 21 años.
O sea, y no estoy sola, somos un equipo, somos mucha gente que está preparándose, que está realmente entendiendo que esto es una responsabilidad, que es un servicio hacia la gente. Me parece que como sociedad también tenemos que empezar a valorar esas cosas, ¿no? Creo que tiene que haber un cambio cultural fuerte de qué valoramos a la hora de poder elegir, y ojalá que pronto empecemos a valorar que aquellos que están preocupados y ocupados en resolver los problemas de la Argentina y la ciudad. El año que viene si vas a competir con Lustó. Bueno, ojalá que salga bien. Vamos a darle batalla. Gracias por todo, Fernanda. No, gracias a vos.